Hola, bienvenidos a la materia de comunicación oral y escrita. Mi nombre es María Guadalupe Caballero Guillén y soy la docente que estará acompañándote a lo largo de esta materia. Comenzamos. El día de hoy estaremos revisando la sesión número 4, unidad de aprendizaje número 8. En esta unidad de aprendizaje estaremos conociendo algunas herramientas para dejar mucho más en claro cuáles son los conceptos que debemos de tener en cuenta al momento de hacer una redacción. Como recordarás, en la unidad de aprendizaje número 7, el video anterior, estuvimos platicando acerca de algunas estrategias y técnicas que podemos utilizar para una buena redacción. Sin embargo, hay tres conceptos que debemos dejar muy en claros para una organización correcta de la información cuando decidimos redactar. Estos tres conceptos se refieren a la oración, el párrafo y el texto. Estos tres puntos debemos de tenerlos en claro, ya que cuando nosotros empezamos a hacer una redacción tenemos que tomar en consideración que la oración es el mayor, es la parte donde tiene el mayor peso las ideas que nosotros queremos escribir. Por ejemplo, cuando yo decido escribir un texto, pero resumirlo en una sola oración, tengo que ser muy concreto con las palabras a utilizar y que esa idea se marque de manera muy sintetizada, pero que sí se entienda lo que yo quiero decir. El párrafo es el conjunto de oraciones que relacionadas entre sí le dan vida a una idea en general o una idea en concreto. Es muy importante que para la redacción tomemos en cuenta que los párrafos no deben ser demasiado grandes. Un aproximado de los párrafos, cuántas líneas deberían de tener, es más o menos entre unas 5 y 7 líneas. Pueden ser menos, pueden ser más, sin embargo, procura estar dentro de este promedio de líneas para que el párrafo se vea de una manera adecuada. El tercer concepto es el texto. El texto nos ayuda a organizar estos párrafos para dar un sentido completo a la idea que nosotros queremos comunicar. O sea, el texto es la completa idea que nosotros queremos representar con respecto a un tema. Aquí vamos a reconocer que cuando nosotros empezamos el proceso de la redacción, casi siempre necesitamos una investigación previa para poder expresarnos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un resumen o una síntesis o un ensayo o algunos diferentes tipos de texto, antes de realizarlo tengo que tomar en consideración que tuve que haber leído un texto para poder expresar mi propia idea o mi propio punto de vista. Aquí la idea es que si yo no lo hago de una manera correcta, puedo incurrir en algo que se le llama plagio. ¿Qué es el plagio? Vamos a entender al plagio como este proceso de la redacción en donde yo tomo una idea de un autor sin decir que es de esta persona. En este caso estoy incurriendo en plagio y el plagio es un delito. Un delito que si yo no le doy el sentido a la persona que haya escrito ese texto, o sea, no le doy la intención y no le doy el reconocimiento, lo que va a suceder es que el trabajo que yo estoy escribiendo no va a valer porque no estoy cumpliendo con estas normas. Ahora, ¿qué puedo hacer para no incurrir en plagio? Bueno, una de las formas en las que yo puedo recuperar información que haya dicho otro autor pero expresado con mis propias palabras es algo que se le conoce como citas, que podemos encontrarlas de dos tipos, la cita textual y la cita no textual, que también es conocida como la cita indirecta. ¿Cuál es la cuestión acá? Una cita es cuando yo recupero información por medio de un autor y lo expreso con mis propias palabras, pero diciendo de dónde saqué la información, o sea, tengo que mencionar al autor y el año de la publicación de esa información que yo estoy recuperando. Entonces, al hablar de una cita textual, estoy reconociendo que voy a copiar literalmente algo de un texto y ponerlo en el texto que yo quiero representar. Sin embargo, aquí se vuelve un conflicto bastante grande cuando yo recupero esta información textual y entonces la presento, porque lo que va a suceder es que esta forma de expresión a veces nosotros queremos copiar una cuartilla completa y entonces ahí otra vez estamos considerándolo como plagio. Hay reglas para hacer citas textuales desde una palabra hasta 40 palabras y de 41 palabras hasta 120. Es decir, que 120 es el número máximo de palabras que yo puedo citar por medio de un autor.
claro esto en un solo párrafo. Si más adelante yo quiero hacer otra cita, puedo volver a citar hasta 120 palabras literales de un autor para poder considerarlas. Aquí la idea es que revises los diferentes archivos que aparecen en esta unidad de aprendizaje, en donde te van a mostrar los ejemplos exactos de cómo puedes realizar estas citas textuales. Además de estas, existen también las citas no textuales, que como te decía, también se le llaman citas indirectas y que podemos reconocerlo como la parte del parafraseo, en donde yo busco la idea de un autor, la leo, la interpreto, la digiero y la vuelvo a presentar, pero ya utilizando mis propias palabras. En este caso no hay un mínimo ni un máximo de palabras a utilizar porque estoy haciéndolo desde mi propia perspectiva, desde mis propias palabras y con mi propia interpretación. A este tipo de cita no es necesario que yo copie literalmente del texto y de hecho no debo hacerlo, porque si copio literalmente del texto pero digo que es una cita indirecta, lo que va a suceder es que de nuevo estoy incurriendo en plagio. Es muy importante considerar todas estas ideas para escribir cualquier tipo de texto. Sin embargo, también hay un apartado que debe ir al final de cualquier texto que yo escriba y esto es la sección de referencias. Esta sección de referencias es lo que aparece al final de un texto académico o científico para darle la importancia a todos los autores que yo retomé para la escritura de ese texto. Si yo los tomo en cuenta para alguna cita, ya sea textual o sea no textual o indirecta, lo que sucede es que al final en las referencias debo de poner todas estas fuentes de donde yo me guíe para el texto que estoy reproduciendo. La idea es que en algunas ocasiones esto que yo empiezo a escribir en la sección de referencias, a veces no las puse literalmente como una cita, pero sí revisé estos textos para poder darme una idea y poder escribir y también debo ponerlo en el apartado de las referencias. Hay también muchos archivos que tú puedes revisar en plataforma, en esta unidad de aprendizaje, para saber exactamente cómo hacer estas referencias. Lo que puedo comentarte es que las referencias es en donde viene toda la información completa. En una cita pongo la información que me interesa recuperar del autor, su apellido seguido del año de la publicación. Si es una cita textual, debo de poner el número de página donde recuperé la información o el número de párrafo si es que no viniera por número de páginas. En la cita textual en la cita no textual o la cita indirecta, no necesito poner el número de página y tampoco necesito poner el número de párrafo. Con únicamente poner el apellido y el año de la publicación es suficiente. Esto para las citas. Sin embargo, en las referencias tengo que poner apellido del autor, seguido de una coma, la inicial del nombre, luego un punto, entre paréntesis, el año de la publicación, luego el título de la publicación, seguido de la referencia de donde yo esté sacando esto, que si fuera en una página de internet, por ejemplo, sería el URL, o sea, la liga completa de donde yo saqué esta información. Esto es para un tipo de texto en específico. Sin embargo, hay muchas formas de referenciar diferentes tipos de texto y te invito a que revises los archivos de esta unidad de aprendizaje para que podamos ser un poco más concretos. Esto que te acabo de explicar para evitar el plagio por medio de citas y referencias es algo que corresponde al formato APA, que tal vez lo has escuchado en algún momento. Quiero decirte en qué consiste y cómo se utiliza. Las siglas APA son siglas en inglés que traducidas al español significa Asociación Americana de Psicólogos. Eso es lo que significa APA, el formato APA. ¿Qué quiere decir? Bueno, anteriormente el formato APA era utilizado principalmente en el área de los psicólogos. ¿Por qué? Porque cuando una persona llegaba a consulta o a terapia con un psicólogo, el psicólogo hacía algunas anotaciones importantes. Por ejemplo, mencionar que la persona tal, en el año tal o en la fecha tal, mencionó que se sentía de tal forma, ¿no? Entonces, eso hacía que pudiera darle un seguimiento al sentir del paciente. Sin embargo, esto empezó a utilizarse en el ámbito académico y también en el ámbito, pues, sí académico, pero también científico. Entonces, todas las personas empezaron a utilizar el recordar qué autor y en qué año y qué fue lo que dijo. Por eso es que tiene estas siglas APA, porque tiene que ver, o sea, sus bases vienen desde la psicología, que actualmente ya se utiliza
en muchos ámbitos más. Incluso me atrevería a decir en casi todos los ámbitos que nosotros podemos encontrar. ¿Cuál es la importancia de este formato APA? La importancia es darle el reconocimiento a esta persona que haya decidido escribir un texto y entonces decir de dónde yo estoy recuperando esta información. Normalmente las personas que publican información es porque previamente ya hicieron un proceso de investigación bastante tardado para poder llegar a esa información que nosotros estamos recuperando. Por eso es nuestra responsabilidad hacer mucho hincapié en darles el reconocimiento que estos se merecen. Estos formatos APA han ido cambiando a lo largo del tiempo, desde el APA 2, APA 3, APA 4, APA 5, APA 6 y APA 7, que es el que nos encontramos en este momento. El APA 7 es el que corresponde al año 2020. A lo que va del año 2021 todavía no ha surgido un APA más actualizado. Sin embargo, lo que va sucediendo es que estos nuevos formatos nos empiezan a dar una idea de cómo expresarnos, pero cada vez haciéndolo o procurando hacerlo mucho más sencillo. Con el paso del tiempo, los investigadores y las personas que utilizan este formato APA se han dado cuenta que hay formas más sencillas de poder hacer las citas, de poder hacer las referencias y el formato en el que debe presentarse la información. Entonces, la idea de esto es que cuando yo escribo un texto, cualquiera que este sea, tengo que tener mucho en consideración cómo lo estoy redactando y cuáles son las ideas que estoy tomando en cuenta para esta redacción y que cualquier texto que yo escriba tenga físicamente la misma apariencia de la que lo hiciera otra persona en cualquier otro lugar. Esa es la idea, uniformar los textos. Entonces, la idea aquí es que nosotros podemos hacer uso de estas citas y referencias tomando en cuenta el formato APA que esté vigente. En este momento el formato APA vigente es el APA número 7. Toda la información que nosotros podemos encontrar sobre cómo hacerlo ya de manera mucho más específica, buscar ejemplos, etcétera, lo podemos encontrar en el área de plataforma por medio de varios archivos. Sin embargo, es importante que te recomiende también que por medio de internet, en el buscador de Google o en cualquier otro que podamos encontrar, hay generadores de este tipo de formatos. O sea, hay formas en la red en donde tú puedes poner los datos que ahí te va solicitando, le das en el apartado de generar y te estará poniendo la referencia completa solo para que copies y pegues. Esto es correcto y sí puedes apoyarte de estas herramientas. Sin embargo, lo más correcto y lo ideal sería que tú aprendas a poder hacer estos formatos. ¿Cómo lo puedes hacer para llegar a estos generadores? Puedes meterte en Google, poner generadores de formato APA 7 y te va a aparecer un formulario que debes ir llenando con los datos, el nombre completo del autor, el año de la publicación, en donde encontraste esta información y varios datos que te van solicitando. Cuando ya llenaste toda esta información, le picas en generar y te aparecerá la referencia completa lista para poder utilizar. Es importante que te recomiende que no todas las fuentes de información que vas a encontrar en la red son correctas. Muchas de ellas, por ejemplo, Wikipedia, Buenas Tareas, El Rincón del Vago, Yahoo incluso, son páginas que no puedes utilizar. Tienes que tener mucho cuidado sobre qué páginas son las que estás decidiendo utilizar porque estas van a ser válidas o no dependiendo tu trabajo. Te recomiendo que utilices revistas especializadas y revistas que pueden utilizarse por medio de que ya son arbitradas con respecto a los artículos que ahí se presentan. Te recomiendo, por ejemplo, la revista Redalic, que puedes encontrarla en Google, escribes Redalic con Y la última, y entonces te aparecerá una revista en donde tú puedes escribir el tema que estés investigando y te aparecerán ensayos que ya están revisados y que son 100% confiables. Como esta, también te recomiendo la revista Es Cielo, que es S, Cielo, o sea, la letra S y luego Cielo, que es otra revista especializada que puedes utilizar para buscar información 100% confiable. Te recomiendo que todas las páginas que terminen en .com, en muchas de las ocasiones no son confiables. No quiero decir que todas las páginas terminadas en .com no sean confiables, pero la mayoría de ellas no lo son. Entonces, ten mucho cuidado en utilizar, por ejemplo, páginas que terminen en .edu, .mx, .org, etcétera, que serán páginas en las que puedes confiar, porque la información que está presentada ahí ya fue revisada antes de ser publicada.
Esta es la información que corresponde a esta unidad de aprendizaje. Espero que sigas aprendiendo con respecto a esta forma de poder comunicarte de manera adecuada dentro de la comunicación oral y la cuestión escrita. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.